Mamá, decidí volver, y mi esposa vino conmigo. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi hijo cuando abrí la puerta aquella tarde de jueves. No me preguntó si podía. No me avisó con tiempo. Simplemente llegó con 2 maletas grandes, una mochila colgando del hombro, y esa sonrisa que siempre usaba cuando necesitaba algo de mí. Paola estaba detrás de él, con lentes oscuros aunque el sol ya se estaba escondiendo, mirando mi casa como si estuviera evaluando cada rincón, cada pared, cada detalle que no le gustaba. No dije nada en ese momento. Solo di un paso hacia atrás y los dejé entrar. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar con una incomodidad que no podía ignorar. Tengo 70 años. 70 años de haber dado todo por esta familia. 70 años de haber puesto a otros primero, de haber cocinado, limpiado, cuidado, ahorrado cada centavo para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. Mi esposo murió hace 5 años, y cuando él se fue, pensé que mi vida también se había ido con él. Durante meses no supe quién era yo sin ser la esposa de alguien, sin ser la madre que todos necesitaban. Pero poco a poco, con la ayuda de mi amiga Lucía, empecé a reconstruirme. Aprendí a usar el celular de verdad, no solo para recibir llamadas. Ahora tengo WhatsApp, Facebook, hasta Instagram donde subo fotos cuando salgo con mis amigas. Voy al salón cada 15 días, me arreglo las uñas, me pinto el cabello de un castaño que me hace sentir viva. Camino por las mañanas en el parque con un grupo de mujeres que, como yo, decidieron que la vida no se acaba a los 60. Tomé un curso de repostería online el año pasado. Hice amigas nuevas. Empecé a vivir para mí, no solo para los demás. Esta casa es mía. La compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo y con los ahorros que guardé durante 30 años trabajando medio tiempo en una tienda de telas. Cada ladrillo, cada ventana, cada planta del jardín frontal la elegí yo. Es pequeña, solo 2 habitaciones, una sala amplia, cocina y un patio trasero donde puse macetas con flores que cuido cada mañana. Pero es mía. Nadie me la regaló. Nadie me hizo el favor de dármela. Yo la pagué, yo la decoré, yo decidí cada cosa que hay adentro. Y durante estos 5 años, viví sola y en paz. Renato venía a visitarme cada 2 o 3 meses, siempre con prisa, siempre pidiendo dinero prestado que nunca devolvía, siempre con esa mirada de hijo que sabe que su madre no le va a decir que no. Pero nunca, nunca había llegado así, con maletas y sin preguntar. Cuando entraron, Paola ni siquiera me saludó bien. Solo dijo hola con una sonrisa que no llegó a sus ojos y comenzó a caminar por la sala como si estuviera en una casa desconocida que necesitaba inspeccionar. Se detuvo frente al sofá que compré hace 2 años, un sofá color crema con cojines de flores que me encantan, y arrugó la nariz. Renato dejó las maletas en medio de la sala y me abrazó rápido, de esa forma automática que usan las personas cuando quieren parecer cariñosas pero en realidad ya están pensando en otra cosa. Mamá, necesitábamos un cambio, dijo mientras se soltaba de mí y miraba hacia la cocina. Las cosas no estaban funcionando en el apartamento, y pensamos que sería bueno estar aquí contigo por un tiempo. Paola asintió sin mirarme. Solo por un tiempo, repitió, pero el tono de su voz no sonaba temporal. Sonaba definitivo. No les pregunté qué había pasado. No les pregunté por qué no me habían llamado antes. No les dije que hubiera preferido que me avisaran, que me dieran aunque sea un día para prepararme, para pensar, para decidir si esto era algo que yo quería. Solo asentí, como siempre lo había hecho, y les dije que podían quedarse en la habitación que usaba para guardar cosas. Renato sonrió aliviado. Paola finalmente se quitó los lentes y me miró directamente por primera vez. Gracias, Teresa, dijo usando mi nombre, no mamá, no suegra, solo mi nombre como si fuéramos compañeras de trabajo. Vamos a necesitar espacio en el closet, agregó, y luego se volteó para seguir inspeccionando. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos de mi propia casa que ahora se sentían diferentes. Escuchaba las voces de Renato y Paola al otro lado de la pared, hablando en voz baja, riendo de vez en cuando. En algún momento escuché a Paola decir algo sobre cambiar los muebles y Renato responder que sí, que había muchas cosas viejas que ya no servían. No dijeron mi nombre, pero sentí que estaban hablando de mí también, como si yo fuera parte del inventario de cosas que necesitaban actualizar. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé ahí parada en la oscuridad,
sintiendo algo que no había sentido en mi propia casa desde que la compré. Me sentí intrusa. Me sentí incómoda. Me sentí pequeña. Al día siguiente me desperté temprano, como siempre. Me bañé, me vestí con unos jeans y una blusa rosa que me gusta, me peiné y salí a caminar como hago todas las mañanas. Lucía ya estaba en el parque esperándome con su termo de café y esa sonrisa enorme que siempre tiene. «Teresa, qué milagro que llegaste a tiempo», dijo abrazándome. «Usualmente soy yo la que espera». Le conté todo mientras caminábamos. Le dije que Renato había llegado sin avisar, que traía a Paola, que se habían instalado como si la casa fuera de ellos. Lucía dejó de caminar y me miró seria. «¿Y tú qué dijiste?», preguntó. «Nada», respondí. No dije nada. Lucía sacudió la cabeza. «Teresa, esa casa es tuya. Tú pagaste por ella. Tú decides quién vive ahí». «Lo sé», dije, pero no podía decirle que no a mi propio hijo. Lucía suspiró. «Ay, amiga, a veces el problema no es que no podamos decir que no. El problema es que nunca nos enseñaron que teníamos derecho a hacerlo». Regresé a casa 2 horas después. Cuando abrí la puerta, la escena que encontré me dejó congelada. Paola había movido mis muebles. Mi sofá color crema estaba contra otra pared. Mis cojines de flores estaban apilados en una esquina. La mesita de centro donde siempre ponía mi taza de té y mis revistas estaba en el patio. Renato estaba colgando un cuadro enorme en la pared principal, un cuadro moderno con líneas grises y negras que no me gustaba para nada. Paola estaba parada en medio de la sala con las manos en la cintura, dirigiendo todo como si fuera diseñadora de interiores. «Ah, Teresa, llegaste», dijo cuando me vio. «Estamos haciendo unos pequeños cambios para que el espacio se sienta más fresco, más actual. Espero que no te moleste». Miré mis cojines tirados en la esquina. Miré mi sofá fuera de lugar. Miré el cuadro horrible que Renato estaba colgando en la pared, donde yo tenía una foto familiar que me encantaba. Algo dentro de mí quiso gritar. Quiso decir que esta era mi casa y que nadie tenía derecho a mover nada sin preguntarme. Pero solo sonreí, esa sonrisa automática que había perfeccionado durante décadas, y dije: «Está bien, hagan lo que necesiten». Paola sonrió satisfecha y siguió dando órdenes. Los días comenzaron a pasar y mi casa dejó de sentirse como mi casa. Cada mañana me levantaba esperando encontrar algo más cambiado, algo más movido, algo más que ya no era mío. Paola había tomado control de la cocina. Movió mis platos a gabinetes que me quedaban demasiado altos, puso sus propios sartenes en los espacios donde yo guardaba los míos, y cada vez que yo intentaba cocinar algo, ella aparecía con esa sonrisa que no era sonrisa y me decía: «Teresa, déjame a mí, tú ya hiciste suficiente durante toda tu vida, ahora descansa». Sonaba considerado, pero el tono no lo era. Era como si me estuviera diciendo que ya no servía para nada, que mi tiempo en esa cocina había terminado. Renato tampoco ayudaba. Él pasaba la mayor parte del día en el sofá mirando su teléfono, a veces salía y regresaba tarde, nunca explicaba a dónde iba. Cuando le preguntaba si estaba buscando trabajo, solo me decía: «Mamá, estoy en eso, no te preocupes». Pero yo sí me preocupaba. Me preocupaba porque él no pagaba nada, no ayudaba con los gastos, y cada vez que iba al supermercado notaba que mi dinero se estaba acabando más rápido de lo normal. Una tarde, mientras Paola estaba en la regadera y Renato había salido, aproveché para revisar la alacena. Casi todo lo que yo había comprado la semana anterior ya no estaba. En su lugar había cosas que Paola había traído, marcas caras que yo nunca compraba porque no podía pagarlas. Abrí el refrigerador y vi lo mismo. Yogures orgánicos, quesos importados, jugos prensados en frío que costaban el triple de lo normal. Sentí un nudo en el estómago. Yo vivía con una pensión modesta y con lo que había ahorrado durante años. No podía darme el lujo de mantener esos gastos. Pero cuando Paola salió de bañarse y la vi pasar por la cocina con el cabello envuelto en una toalla, no dije nada. Solo cerré el refrigerador y me fui a mi cuarto. Esa noche, mientras estaba acostada intentando dormir, escuché voces otra vez. Venían de la sala. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta de mi habitación sin hacer ruido. Renato y Paola estaban hablando. «No grites», decía Paola, «tu mamá puede escuchar». Renato respondió algo que no alcancé a oír bien, pero luego Paola dijo claro, con una voz más clara: «Esta casa es perfecta para nosotros. Está en buena zona, tiene buen tamaño,
Y lo mejor es que no pagamos renta. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Renato dijo algo sobre mí, algo que sonaba como «pero es su casa». Paola se rió bajito. «Por ahora», dijo. «Pero piénsalo bien, Renato. Tu mamá ya tiene 70 años. No va a vivir para siempre. Y cuando eso pase, esta casa va a ser tuya de todas formas. ¿Por qué esperar? Podemos empezar a hacer las cosas a nuestra manera desde ahora». Ella no va a decir nada. Nunca dice nada. Me quedé paralizada detrás de la puerta. Las palabras de Paola se repetían en mi cabeza como un eco que no podía detener. No va a vivir para siempre. Podemos hacer las cosas a nuestra manera. Ella no va a decir nada. Nunca dice nada. Sentí algo quebrarse dentro de mí, algo que había estado sosteniéndome durante años. No era solo dolor. Era claridad. Era la verdad desnuda frente a mí, sin ningún lugar donde esconderse. Mi hijo no había venido a visitarme. No había venido a cuidarme. Había venido a instalarse en mi casa, a esperar mi muerte, a tomar lo que yo había construido sin darme ningún tipo de respeto. Y yo, como siempre, estaba dejando que pasara. Regresé a mi cama, pero no pude dormir en toda la noche. Me quedé mirando el techo, sintiendo como mi cuerpo temblaba de una mezcla de rabia, tristeza y algo más que no podía identificar. No lloré. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las lágrimas no cambiaban nada. Pero sí tomé una decisión esa noche. Una decisión silenciosa, fría, clara. No iba a gritar. No iba a hacer una escena. No iba a rogarles que me respetaran. Iba a actuar. Iba a recuperar mi vida, mi casa, mi dignidad. Y lo iba a hacer de la única forma que funciona con personas que no entienden palabras. Con acciones. Al día siguiente me levanté como siempre. Me bañé, me arreglé, desayuné un café solo porque ya no había pan. Paola había terminado con todo y no había comprado más. Me puse una blusa blanca y mis jeans favoritos. Tomé mi bolsa y salí de la casa sin decirle a nadie a dónde iba. Caminé 3 cuadras hasta la oficina de la licenciada Ernestina Dainais, una abogada que había conocido el año anterior en un curso de derechos para adultos mayores que tomé en el centro comunitario. Ernestina era una mujer de unos 50 años, directa, inteligente, con esa energía de alguien que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Cuando entré a su oficina, ella levantó la vista de su computadora y sonrió. «Teresa, qué sorpresa. ¿Todo bien?» «No», respondí, y me senté frente a ella. «Nada está bien. Y necesito tu ayuda». Le conté todo. Cada detalle. La llegada de Renato sin avisar, la invasión de Paola, los cambios en mi casa, la conversación que había escuchado la noche anterior. Ernestina me escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando, asintiendo con la cabeza. Cuando terminé, ella dejó el bolígrafo sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. «Teresa, ¿tienes la escritura de tu casa a tu nombre?» «Sí», respondí. «Todo está a mi nombre. Mi esposo me dejó todo en el testamento». «Bien», dijo Ernestina. «Eso es lo primero que necesitábamos confirmar. Ahora, ¿has firmado algún documento últimamente? ¿Algún poder notarial, alguna autorización, algo que Renato o Paola te hayan pedido que firmes?» Negué con la cabeza. «No, nada». Ernestina respiró aliviada. «Perfecto. Entonces legalmente tu casa sigue siendo completamente tuya y nadie puede quitártela. Pero necesitamos actuar rápido antes de que intenten algo más». Me explicó todo con calma. Me dijo que lo primero que tenía que hacer era asegurar mis documentos importantes. Escrituras, actas, papeles del banco, todo tenía que estar en un lugar seguro donde Renato y Paola no pudieran acceder. También me sugirió cambiar mis contraseñas de banco, especialmente si Renato conocía alguna de ellas. Luego me habló de algo que no había considerado. «Cámaras», dijo Ernestina. «Necesitas documentar lo que está pasando en tu casa. Si ellos están haciendo cambios sin tu permiso, si están actuando como dueños, necesitas pruebas. Puedes comprar cámaras pequeñas, discretas, que graben todo. Si esto llega a un punto legal, esas grabaciones van a ser cruciales». Asentí, absorbiendo cada palabra. «¿Y después?», pregunté. «Después», dijo Ernestina, «vas a hacer algo que sé que va a ser difícil para ti, pero es necesario.
Vas a confrontarlos. No con gritos ni con drama. Vas a decirles con calma y firmeza que tienen que irse. Y si no lo hacen por las buenas, los vamos a sacar por las malas. Legalmente. Con orden judicial si es necesario. Salí de la oficina de Ernestina con un plan claro en la cabeza y una sensación extraña en el pecho. No era felicidad. No era paz. Era determinación. Durante 70 años había dejado que otros decidieran por mí, que otros tomaran lo que querían de mí sin preguntarme. Había sonreído cuando quería gritar. Había aceptado cuando quería negarme. Había guardado silencio cuando tenía tanto que decir. Pero eso se había terminado. Esa mujer que salía caminando de esa oficina ya no era la misma que había abierto la puerta días atrás para dejar entrar a su hijo sin cuestionarlo. Llegué a casa con una bolsa de la farmacia en la mano. Adentro no había medicinas. Había 2 cámaras pequeñas que compré en una tienda de electrónica cerca de la oficina de Ernestina. El empleado me explicó cómo funcionaban, cómo se conectaban al wifi, cómo podía ver todo desde mi celular en tiempo real. Me sentí extraña comprándolas, como si estuviera haciendo algo malo, como si espiar mi propia casa fuera un crimen. Pero luego recordé las palabras de Paola. Ella no va a decir nada. Nunca dice nada. Y la extrañeza se convirtió en convicción. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Renato no estaba. Paola estaba en la sala hablando por teléfono, riendo de algo que alguien le decía del otro lado. Ni siquiera volteó a verme cuando pasé. Fui directo a mi habitación, cerré la puerta con seguro y saqué las cámaras. Leí las instrucciones 2 veces para estar segura. Instalé la aplicación en mi celular, conecté las cámaras al wifi y esperé a que apareciera la señal verde que indicaba que todo estaba funcionando. Cuando vi mi propia habitación en la pantalla de mi teléfono, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ahora tendría pruebas de lo que fuera que pasara. Tristeza porque había llegado al punto de necesitar cámaras en mi propia casa para protegerme de mi propio hijo. Esperé a que Paola saliera de la sala. La escuché ir al baño, cerrar la puerta. Salí rápido de mi cuarto con una de las cámaras escondida en la mano. La coloqué en un estante alto de la sala, detrás de un jarrón decorativo que había comprado en un mercado de artesanías hace años. Desde ese ángulo, la cámara cubría toda la sala y parte de la cocina. Nadie la notaría a menos que supiera exactamente dónde buscar. Regresé a mi habitación justo cuando escuché a Paola salir del baño. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Pero no pasó nada. Paola volvió a la sala y siguió con su día como si nada. La segunda cámara la guardé para después. Todavía no sabía dónde ponerla, pero sabía que la necesitaría. Me senté en mi cama y abrí la aplicación en mi celular. Ahí estaba la imagen en vivo de mi sala. Paola estaba sentada en mi sofá, ahora colocado donde ella quiso, mirando su teléfono. Todo se veía tan normal desde afuera. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que ella pensaba de mí. Sabía lo que estaba esperando. Esa tarde, Lucía me mandó un mensaje. ¿Cómo vas, amiga? ¿Ya hablaste con tu hijo? Le respondí que todavía no, pero que estaba trabajando en un plan. Ella me mandó un audio. Teresa, te conozco desde hace más de 20 años. Sé que eres fuerte, pero también sé que a veces esa fuerza la usas para aguantar cosas que no deberías aguantar. No dejes que te quiten lo que es tuyo. No dejes que te hagan sentir que estás exagerando. Tú tienes derecho a tu propia casa, a tu propia paz. Si necesitas que vaya contigo a hablar con ellos, yo voy. No estás sola. Sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en días. Calidez. Apoyo. La certeza de que aunque Renato me hubiera decepcionado, todavía había personas en mi vida que me valoraban. Los días siguientes fueron una actuación constante. Yo seguía siendo la misma Teresa de siempre en apariencia. Buenos días, buenas tardes, sonrisas automáticas, asentimientos silenciosos. Pero por dentro, todo había cambiado. Observaba cada movimiento de Paola y Renato. Escuchaba cada conversación. Revisaba mi teléfono constantemente para ver las grabaciones de la cámara. Y lo que vi me confirmó todo lo que necesitaba saber. Una mañana, mientras yo estaba en el parque caminando con Lucía, revisé la grabación en vivo desde mi celular. Paola estaba midiendo las ventanas de la sala con una cinta métrica.
Renato estaba a su lado, tomando notas en su teléfono. Escuché a Paola decir: estas cortinas horribles tienen que irse. Vamos a poner persianas modernas, de esas que se controlan con un botón. Le mostré el video a Lucía. Ella negó con la cabeza, incrédula. Teresa, esto ya no es solo falta de respeto. Esto es una invasión total. Están redecorando tu casa como si ya fuera de ellos. Tienes que pararlos ya. Lo sé, respondí. Y lo voy a hacer. Pero todavía no. Necesito más evidencia. Necesito que ellos mismos se delaten completamente. Esa tarde, Paola hizo algo que me dejó helada. Llegó a casa con un hombre. Un hombre que no conocía, que vestía camisa formal y llevaba un portafolio. Lo sentó en mi sala, le ofreció café que sacó de mi cocina, y comenzó a enseñarle fotos en su teléfono. Yo estaba en mi cuarto viendo todo por la cámara, con el volumen bajo pero suficiente para escuchar. El hombre era corredor de bienes raíces. Paola le estaba mostrando fotos de mi casa desde diferentes ángulos. Estamos pensando en venderla en unos meses, decía Paola con esa voz dulce que usaba cuando quería conseguir algo. Queremos saber cuánto podríamos obtener por ella. La zona es buena, las escuelas cercanas tienen buena reputación, y la casa está en excelentes condiciones. Bueno, necesita algunas actualizaciones, dijo el hombre mirando alrededor, pero definitivamente tiene potencial. Yo diría que podríamos listarla entre $180,000 y $200,000, dependiendo de qué tanto inviertan en renovaciones antes de vender. Sentí que la sangre me hervía. Paola estaba evaluando mi casa. Mi casa. La casa que yo compré con mi dinero, con mi esfuerzo, con mis años de trabajo y ahorro. Y ella estaba ahí, sentada en mi sofá, planeando venderla como si ya tuviera los papeles firmados, como si yo ya no existiera. El corredor le dejó una tarjeta, le dijo que lo llamara cuando estuvieran listos, y se fue. En cuanto cerró la puerta, Paola tomó su teléfono y llamó a alguien. Renato, contestó del otro lado. ¿Ya hablaste con el valuador?, preguntó Renato. Sí, respondió Paola. Dice que podemos sacar hasta 200,000 si hacemos algunas mejoras. Con ese dinero podríamos comprar algo mejor, más grande, en una zona más nueva. ¿Y mi mamá?, preguntó Renato. Paola suspiró como si la pregunta fuera una molestia. Renato, ya hablamos de esto. Tu mamá va a estar bien. Hay residencias muy buenas para personas de su edad. Lugares donde la cuidan, donde tiene compañía, donde no tiene que preocuparse por nada. Va a ser mejor para ella también. Tú lo sabes. Renato se quedó callado por un momento. Luego dijo: sí, tienes razón. Es lo mejor para todos. Guardé el video. Lo guardé con fecha, con hora, con cada palabra que dijeron. Ernestina me había dicho que necesitaba pruebas. Ahora las tenía. Pruebas claras, directas, innegables de que mi hijo y mi nuera estaban planeando quitarme mi casa, venderla y meterme en una residencia sin siquiera consultarme. Sin importarles lo que yo quisiera. Sin importarles que esa casa era lo único que me quedaba después de toda una vida de sacrificios. Esa noche no cené con ellos. Les dije que no me sentía bien, que iba a descansar. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en mi cama con el teléfono en la mano. Le mandé el video a Ernestina. Ella me respondió en minutos. Teresa, esto es oro. Con esto podemos demostrar intención de fraude y abuso. ¿Estás lista para actuar? Le respondí que sí, que estaba más lista de lo que había estado en toda mi vida. Pasaron 3 días más y yo seguía actuando como si no supiera nada. Como si no hubiera escuchado sus planes. Como si no tuviera grabaciones de cada palabra que decían cuando pensaban que yo no estaba cerca. Seguía levantándome temprano, haciendo mi café, saliendo a caminar, regresando a una casa que cada día se parecía menos a la mía. Paola había traído más cosas. Cojines nuevos, cuadros nuevos, hasta una lámpara de pie moderna que puso en la esquina de la sala y que costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Renato seguía sin trabajar, seguía sin aportar nada, seguía pasando los días tirado en el sofá o saliendo sin decir a dónde iba. Una tarde, mientras yo estaba en mi habitación organizando mis documentos importantes en una carpeta que pensaba llevar a casa de Lucía para que los guardara por mí, escuché voces elevadas en la sala. Paola y Renato estaban discutiendo. Abrí la aplicación de la cámara en mi teléfono y subí el volumen.
Renato, ya llevamos casi 3 semanas aquí y no has hecho nada de lo que prometiste, decía Paola con un tono que nunca le había escuchado antes. Se suponía que ibas a hablar con tu mamá sobre lo de la casa, que ibas a tantear el terreno, que ibas a empezar a prepararla para la idea. Ya lo sé, Paola, pero no es tan fácil, respondió Renato. Es mi mamá. No puedo simplemente llegar y decirle que queremos vender su casa. Claro que puedes, interrumpió Paola. Solo necesitas encontrar las palabras correctas. Dile que es por su bien, que una casa tan grande es mucho para ella sola, que en una residencia va a estar mejor cuidada. Hazla sentir que es su idea. Renato suspiró. No sé si vaya a funcionar. Tú no la conoces como yo. Cuando se le mete algo en la cabeza, es terca. Paola se rió, pero no era una risa amable. Renato, tu mamá tiene 70 años. Ha pasado toda su vida haciendo lo que otros le dicen. Ha sido esposa obediente, madre sacrificada, la mujer que nunca dice que no. No va a empezar a cambiar ahora. Solo tienes que presionarla un poco, hacerla sentir culpable si es necesario. Recuérdale todo lo que has hecho por ella, aunque no sea cierto. La gente de su generación funciona con culpa. Renato se quedó callado. Yo estaba sentada en mi cama, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Escuchar a mi propio hijo quedarse callado mientras su esposa me describía como una anciana manipulable, como alguien sin voluntad propia, como un obstáculo que solo necesitaba ser movido con las palabras correctas, fue peor que cualquier insulto directo. Está bien, dijo finalmente Renato. Voy a hablar con ella mañana. Paola respondió perfecto, y luego agregó algo más. Y Renato, cuando hables con ella, recuerda que esto no es solo por nosotros. También es por ti. Esa casa vale mucho dinero. Es tu herencia. ¿Por qué esperar a que ella ya no esté para poder disfrutarla? Podemos venderla ahora, comprar algo mejor, y todos salimos ganando. Hasta ella, porque va a tener todo pagado en una buena residencia. Renato murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero por su tono supe que había cedido completamente. Guardé el video. Otro más para la colección. Otra prueba más de quiénes eran realmente. Esa noche no pude dormir otra vez. No por tristeza esta vez, sino por algo diferente. Por rabia contenida. Por indignación. Por la claridad absoluta de saber que mi hijo, el hijo que crié, que alimenté, que vestí, por el que trabajé horas extra durante años para que pudiera ir a buenas escuelas, ese hijo me veía como un medio para conseguir dinero. Y su esposa, que entraba y salía de mi casa como si fuera la dueña, me veía como algo que solo estorbaba en sus planes. Al día siguiente me levanté más temprano de lo normal. Me arreglé con cuidado. Me puse un vestido sencillo color beige que me hacía sentir digna, me peiné bien, me puse los aretes de perla que mi esposo me regaló en nuestro 30º aniversario. Me miré al espejo y vi a una mujer de 70 años que todavía estaba de pie, que todavía tenía fuerza, que todavía tenía voz aunque no la hubiera usado en mucho tiempo. Hoy la usaría. Salí de mi habitación y encontré a Renato solo en la cocina tomando café. Paola todavía estaba dormida. Perfecto. Quería hablar con él a solas primero. Buenos días, mamá, dijo sin mirarme, con los ojos clavados en su teléfono. Me serví un café y me senté frente a él en la mesa pequeña de la cocina. Renato, necesitamos hablar, dije con voz tranquila pero firme. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. Claro, mamá, ¿de qué?, preguntó, tratando de sonar casual pero vi el nerviosismo en sus ojos. De esta situación, respondí. De ustedes viviendo aquí. Renato dejó el teléfono sobre la mesa. Mamá, si es por los gastos, yo te puedo ayudar en cuanto encuentre trabajo. Estoy esperando unas llamadas. Hay unas oportunidades que se ven bien. No es por los gastos, Renato, lo interrumpí. Es por todo lo demás. Es por cómo llegaron sin avisar. Es por cómo han cambiado mi casa sin preguntarme. Es por cómo Paola trata este lugar como si fuera suyo. Renato frunció el ceño. Mamá, solo estábamos tratando de ayudar, de hacer que el espacio se viera más moderno, más cómodo para todos. Yo no les pedí ayuda, dije, y mi voz seguía calmada pero cada palabra salía con peso. Esta es mi casa, Renato. Yo la compré. Yo la pagué. Yo decido cómo se ve, qué hay en ella, quién vive en ella. Renato se puso pálido.
Mamá, eres mi mamá. ¿Cómo no voy a poder quedarme en tu casa cuando lo necesito? Puedes quedarte cuando me lo pidas con respeto, cuando me consultes primero, cuando entiendas que esto no es un hotel donde llegas y te instalas sin más. Renato se levantó de la silla. Empezaba a ponerse nervioso. No puedo creer que estés diciendo esto. ¿Qué pasó contigo? Nunca había sido así. Exactamente, respondí mirándolo directo a los ojos. Nunca había sido así. Y ese fue mi error. Mi error fue dejar que todos hicieran lo que quisieran conmigo, con mi tiempo, con mis cosas, con mi vida. Pero eso se acabó, Renato. Paola apareció en la puerta de la cocina en ese momento, todavía en pijama, con el cabello despeinado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con tono molesto. Renato la miró como pidiendo ayuda. Mi mamá está diciendo que no quiere que estemos aquí. Paola me miró con una expresión que intentaba ser de sorpresa, pero que en realidad era de fastidio. Teresa, ¿esto es en serio? Después de todo lo que Renato ha hecho por ti, ¿así le pagas? La miré sin parpadear. ¿Qué es exactamente lo que Renato ha hecho por mí, Paola? ¿Visitarme cada 3 meses? ¿Pedirme dinero prestado que nunca devuelve? ¿Llegar a mi casa sin avisar y tratarla como si fuera suya? Ilumíname, por favor. Paola abrió la boca para responder, pero la detuve. No. Espera. Mejor déjame decirte lo que sí sé. Sé que trajiste a un valuador de propiedades a mi casa. Sé que están planeando venderla. Sé que ya están pensando en meterme en una residencia sin preguntarme. Sé todo, Paola. Todo. El silencio que siguió fue absoluto. Renato se quedó paralizado. Paola me miraba con los ojos muy abiertos, tratando de procesar cómo era posible que yo supiera eso. Paola fue la primera en recuperarse del shock. Su rostro cambió de sorpresa a algo más duro, más calculador. No sé de qué estás hablando, Teresa. Creo que estás confundida. A tu edad es normal que a veces las cosas se mezclen en la cabeza. Sentí una oleada de furia ante su intento de hacerme ver como senil, como si mi edad fuera una enfermedad que me impedía pensar con claridad. No estoy confundida, Paola. Tengo pruebas, grabaciones, de todo. De cada conversación que han tenido en esta casa pensando que yo no estaba escuchando. Del valuador que trajiste. De tus planes para vender mi casa. De todo. Renato dio un paso hacia atrás, como si mis palabras fueran un golpe físico. Mamá, ¿tú nos grabaste? ¿Cómo pudiste hacer eso? Su tono era de indignación, como si yo fuera la que había hecho algo malo. ¿Cómo pude?, dije levantándome de la silla, sintiendo que mi voz por fin salía con toda la fuerza que había estado conteniendo durante semanas. ¿Cómo pude? Es fácil de responder. Renato. Pude porque esta es mi casa. Porque tengo derecho a saber qué pasa en mi propia casa. Porque ustedes llegaron aquí sin permiso, han estado actuando como dueños, han estado planeando quitarme lo único que tengo, y pensaron que yo era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado sumisa para darme cuenta. Paola cruzó los brazos sobre el pecho. Esto es ridículo. No puedes echarnos. Renato es tu hijo. ¿Qué clase de madre echa a su propio hijo a la calle? La clase de madre que se cansa de ser tratada como si no importara, respondí. La clase de madre que entiende que el amor no significa dejar que te falten al respeto. La clase de madre que finalmente decidió que su vida también vale. Renato se pasó las manos por el cabello, visiblemente agitado. Mamá, si sabías todo esto, ¿por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué esperaste tanto? Porque necesitaba estar segura, respondí. Necesitaba tener pruebas. Necesitaba saber exactamente quiénes eran ustedes antes de actuar. Y ahora lo sé. Paola soltó una risa amarga. Bien, Teresa. Nos descubriste. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a echarnos como si fuéramos criminales? Somos tu familia. No, lo interrumpí mirándola directamente. Tú no eres mi familia. Tú eres alguien que se casó con mi hijo y que lo único que ha hecho desde que llegó a mi casa es faltarme al respeto y planear cómo robarme. Y Renato, volteé a verlo. Tú dejaste de ser el hijo que conocía el día que decidiste que mi casa valía más que mi dignidad. Renato tenía los ojos rojos, no sé si de rabia o de vergüenza. Mamá, todo se salió de control.
Al principio solo queríamos un lugar donde quedarnos mientras buscábamos algo mejor. Pero Paola empezó a hablar de oportunidades, de inversiones, de que esta casa valía mucho y que estaba siendo desperdiciada. Yo nunca quise hacerte daño. Entonces Paola fue quien te convenció, dije, sintiendo una mezcla de decepción y claridad. Renato no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Paola tampoco se defendió. Solo me miraba con esa expresión fría que ahora reconocía como su verdadera cara. Tienen una semana para irse, dije con voz firme. Una semana para sacar sus cosas y dejar mi casa exactamente como estaba antes de que llegaran. Si no lo hacen, voy a proceder legalmente. Tengo una abogada. Tengo pruebas. Y tengo todo el derecho del mundo a recuperar mi espacio. Paola dio un paso hacia mí. No puedes hacernos esto. No tenemos a dónde ir. Debieron pensar en eso antes de planear venderme mi propia casa, respondí sin retroceder. No es mi problema dónde vayan. Lo que sí es mi problema es que salgan de aquí. Renato intentó acercarse a mí, pero levanté la mano deteniéndolo. No. Renato, no intentes abrazarme. No intentes hacer como que esto se arregla con un gesto. Has cruzado una línea que no tiene regreso. Y lo peor no es lo que planeaban hacer. Lo peor es que pensaron que yo era tan insignificante, tan invisible, tan acabada que ni siquiera me iban a consultar. Me iban a mover como un mueble viejo que estorba. Me iban a meter en una residencia mientras ustedes disfrutaban del dinero que yo trabajé toda mi vida para conseguir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, perdóname. No supe qué decir. Las palabras perdóname sonaban huecas, vacías. Tarde. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Detrás de mí escuché a Paola decir en voz baja: esto es tu culpa, Renato. Te dije que actuaras más rápido. Cerré la puerta, me senté en mi cama y por primera vez en semanas sentí algo parecido a alivio. Lo había dicho. Lo había confrontado. Ya no estaba fingiendo. Ya no estaba aguantando en silencio. Había usado mi voz y había reclamado mi espacio. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Ernestina. Ya hablé con ellos. Les dije que tienen una semana para irse. Ella respondió de inmediato. Perfecto. Teresa, ¿cómo te sientes? Leí su pregunta y pensé en la respuesta. Me siento fuerte, escribí. Por primera vez en mucho tiempo, me siento fuerte. Los siguientes días fueron tensos. Renato y Paola apenas me hablaban. Comían en su habitación, salían sin decir a dónde iban, regresaban tarde. Escuchaba sus conversaciones por las cámaras. Paola insistía en que yo estaba blofeando, que nunca sería capaz de echarlos realmente. Renato no estaba tan seguro. Conocía a su madre lo suficiente para saber que cuando yo tomaba una decisión, la mantenía. Aunque nunca antes me había visto tomar una decisión así. El cuarto día, Lucía vino a visitarme. Le había contado todo por teléfono, pero quería verme en persona. Cuando abrió la puerta y me vio, me abrazó fuerte. Teresa, estoy tan orgullosa de ti. No sabes cuánto. Nos sentamos en la sala, ahora llena de cosas que Paola había traído y que yo sabía que pronto se irían. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó Lucía. Asustada, admití. Triste, pero también más viva de lo que me he sentido en años. Es como si hubiera estado dormida y finalmente despertara. Lucía asintió. Es el despertar más doloroso, amiga, pero también el más necesario. Me tomó la mano. Recuerda que no estás sola. Si ellos no se van en una semana, yo voy contigo cuando vengan los oficiales. Voy a estar a tu lado en cada paso. Le agradecí con los ojos llenos de lágrimas que esta vez no eran de dolor sino de gratitud. Había perdido a mi hijo en el proceso de encontrarme a mí misma, pero había ganado la certeza de que todavía había personas que me valoraban, que me respetaban, que estaban dispuestas a acompañarme incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, mientras estaba acostada mirando el techo, escuché a Renato y Paola discutir otra vez. Esta vez la pelea era más fuerte, más desesperada. Paola culpaba a Renato por no haber actuado más rápido. Renato culpaba a Paola por haberlo presionado a hacer algo que nunca debió considerar. Escuché platos rompiéndose, puertas azotándose, voces elevadas que atravesaban las paredes. Y en medio de todo ese caos,
Yo estaba en mi cama, en silencio, firme en mi decisión. Ya no me importaba su drama. Ya no me importaban sus excusas. Solo me importaba recuperar mi paz. El sexto día llegó con una calma extraña. Renato y Paola habían estado empacando algunas cosas, pero no todo. Había cajas en la sala, pero también seguían muchos de sus objetos personales distribuidos por la casa como si todavía tuvieran la esperanza de que yo cambiaría de opinión. Yo no había cambiado nada. Cada mañana me levantaba con la misma determinación. Cada noche me acostaba sabiendo que estaba haciendo lo correcto, aunque doliera. Esa tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con una mujer que no conocía. Tenía aproximadamente 50 años. Vestía con elegancia formal y llevaba un portafolio en la mano. «Buenos días, ¿la señora Teresa Godínez?», preguntó con una sonrisa profesional. «Sí, soy yo», respondí con cautela. «Soy la licenciada Celia Florenzo», dijo mostrándome una tarjeta. «Vengo de parte de su hijo Renato. Él me contrató para hablar con usted sobre una posible mediación familiar». Sentí que el estómago se me revolvía. Mi hijo había contratado a una abogada sin decirme. La dejé pasar porque quería saber exactamente qué estaba planeando Renato ahora. Nos sentamos en la sala. Paola y Renato salieron de su habitación al escuchar voces. La licenciada Florenzo abrió su portafolio y sacó algunos documentos. «Señora Teresa, entiendo que hay una situación complicada en esta casa. Su hijo me ha explicado que usted quiere que él y su esposa se vayan, pero ellos consideran que hay aspectos legales que deben considerarse». «Aspectos legales», repetí sintiendo como la rabia empezaba a subir por mi garganta. «Esta es mi casa. Está a mi nombre. No hay ningún aspecto legal que considerar». La licenciada asintió con esa sonrisa condescendiente que tienen algunos profesionales cuando creen que están tratando con alguien que no entiende. «Comprendo su posición, señora. Sin embargo, su hijo argumenta que él ha estado viviendo aquí, que ha hecho mejoras a la propiedad y que de acuerdo con algunas leyes de inquilinato, tiene ciertos derechos que no pueden ser ignorados». Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. «Renato no es mi inquilino. Es mi hijo que llegó sin avisar y sin mi permiso explícito para quedarse indefinidamente». La licenciada sacó más papeles. «Su hijo también me ha comentado que usted ha estado actuando de forma errática últimamente, que hay preocupaciones sobre su capacidad para tomar decisiones importantes. Sugiere que tal vez sería apropiado considerar un poder legal que le permita a él ayudarla con asuntos financieros y patrimoniales». En ese momento supe exactamente qué estaba pasando. Renato y Paola habían dado un paso más allá. No solo querían mi casa. Ahora querían declararme incapaz para poder controlar todo legalmente. Me levanté del sofá. «Licenciada Florenzo, le agradezco que haya venido, pero esta conversación terminó. No voy a firmar ningún poder legal. No voy a considerar ninguna mediación. Y le sugiero que investigue bien quién la contrató antes de seguir representándolo, porque mi hijo está intentando quitarme mi propiedad a través de mentiras». La licenciada frunció el ceño. «Señora Teresa, entiendo que está molesta, pero necesita comprender que estas son cuestiones serias que requieren atención legal apropiada». «Tengo mi propia abogada», respondí. «Y ella tiene pruebas de todo lo que Renato y su esposa han estado planeando. Así que le recomiendo que se vaya de mi casa ahora mismo». Renato se puso de pie. «Mamá, solo estamos tratando de protegerte. De protegerte de ti misma. Tú no estás pensando con claridad. Estás tomando decisiones impulsivas que te van a dejar sola». Miré a mi hijo y por primera vez vi con absoluta claridad quién era realmente. No era el niño que crié. No era el joven que se graduó de la universidad. Era un hombre de mediana edad que había decidido que la forma más fácil de conseguir lo que quería era manipular a su propia madre. «Renato», dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «lo único impulsivo que hice fue dejarte entrar a mi casa sin cuestionarlo. Todo lo demás ha sido calculado, pensado, documentado. Y si sigues por este camino, lo único que vas a conseguir es que nunca más quiera volver a verte». La licenciada Florenzo guardó sus papeles, visiblemente incómoda. «Señora Teresa, voy a retirarme. Pero le dejo mi tarjeta por si cambia de opinión». «No voy a cambiar de opinión», respondí acompañándola a la puerta. «Y le sugiero que le diga a mi hijo que mañana es el último día del plazo que les di. Si no están fuera de mi casa para las 6 de la tarde,
Voy a proceder con las autoridades. La abogada salió sin decir nada más. Cerré la puerta y me volteé hacia Renato y Paola. Están desesperados, dije. Tan desesperados que ya están intentando declararme incapaz. Pero no va a funcionar. No soy una anciana senil que pueden manipular. Soy una mujer de 70 años con todas mis facultades intactas, con pruebas de sus intenciones, y con el derecho legal absoluto de echarlos de mi propiedad. Paola dio un paso al frente con los ojos llenos de furia. ¿Sabes qué, Teresa? Ya estoy cansada de esto. Cansada de tu drama, de tus acusaciones, de tu actitud de víctima. Nosotros vinimos aquí porque no teníamos a dónde más ir. Porque Renato perdió su trabajo y nos quedamos sin dinero para pagar la renta. Vinimos a pedirte ayuda y tú nos estás tratando como criminales. Finalmente la verdad, dije. Finalmente admites que vinieron porque necesitaban algo de mí, no porque quisieran estar conmigo. Y en lugar de pedirme ayuda con honestidad, decidieron invadir mi espacio, cambiar mi casa, planear vender mi propiedad, y cuando me di cuenta, intentar declararme incapaz. Eso, Paola, no es pedir ayuda. Eso es abuso. Renato se llevó las manos a la cara. Esto se salió de control. Todo se salió de control. Yo solo quería un lugar donde quedarme por un tiempo. Paola fue la que empezó a hablar de vender la casa, de que era una inversión desperdiciada, de que tú no la necesitabas. Paola lo miró con incredulidad. No te atrevas a echarme toda la culpa a mí, Renato. Tú estuviste de acuerdo en todo. Tú también dijiste que tu mamá no iba a vivir para siempre y que la casa eventualmente sería tuya. No finjas ahora que yo te obligué a nada. Los miré pelear entre ellos, culpándose mutuamente, destrozando lo poco que quedaba de cualquier respeto o unión que pudieran haber tenido. Y en medio de su caos, yo estaba de pie, firme, sintiendo una claridad que no había sentido en décadas. Suficiente, dije levantando la voz. No me interesa de quién fue la idea. No me interesa quién convenció a quién. Lo que me interesa es que mañana a las 6 de la tarde ustedes dos estén fuera de mi casa con todas sus cosas. Si no lo hacen, a las 6:01 voy a llamar a las autoridades. Tengo todo lo que necesito para demostrar que están aquí en contra de mi voluntad, que han intentado apropiarse de mi propiedad y que han intentado declararme incapaz para poder controlar mis bienes. No se atrevan a probarme. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de adrenalina pura. Tomé mi teléfono y le marqué a Ernestina. Necesito que mañana a las 6 de la tarde estés disponible, le dije cuando contestó. Si ellos no se van por las buenas, vamos a tener que sacarlos por las malas. Ernestina respondió con voz firme. Ahí voy a estar, Teresa. Ya tengo todo listo. La orden de desalojo, las pruebas organizadas, un oficial que puede acompañarnos si es necesario. Tú solo mantente firme. Le agradecí y colgué. Esa noche fue la más larga. Escuché a Renato y Paola empacar durante horas. Escuché cosas arrastrándose, cajas cerrándose, conversaciones en voz baja que ya no pude descifrar. En algún momento de la madrugada, todo quedó en silencio. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi que el auto de Renato estaba lleno de cosas. Habían empacado. Realmente se iban a ir. A las 5 de la mañana escuché que se abrió la puerta principal. Me levanté rápido y salí de mi cuarto. Renato estaba cargando las últimas cajas hacia el auto. Paola estaba en la puerta con una expresión de resentimiento absoluto. Cuando Renato me vio, se detuvo. Mamá, nos vamos. Pero quiero que sepas que esto no se va a quedar así. Voy a hablar con el resto de la familia. Voy a contarles cómo nos trataste. Voy a asegurarme de que todos sepan el tipo de persona que eres. Adelante, respondí con una calma que incluso me sorprendió. Cuéntales lo que quieras. Yo tengo la verdad de mi lado. Renato cargó la última caja y salió. Paola me miró una última vez. Espero que valga la pena, Teresa. Espero que esta casa vacía te haga muy feliz. Y se fue dando un portazo. Me quedé parada en medio de la sala viendo cómo el auto se alejaba por la calle hasta desaparecer. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto que no había sentido en semanas. Y en ese silencio, finalmente pude respirar. Cerré la puerta después de que se fueron y me quedé parada en el recibidor por lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos.
La casa estaba en silencio, pero no era el silencio incómodo de las últimas semanas, cuando sentía que en cualquier momento escucharía una conversación planeando contra mí. Era un silencio diferente. Un silencio que me pertenecía. Caminé lentamente hacia la sala y vi el desorden que habían dejado. Había marcas en las paredes donde habían colgado sus cuadros. Algunas de mis cosas seguían fuera de lugar, los muebles no estaban donde yo los había tenido originalmente. Pero ya no estaban ellos. Y eso era lo único que importaba en ese momento. Me senté en mi sofá que ahora podía volver a colocar donde yo quisiera, y me permití sentir todo lo que había estado conteniendo. No lloré. Pensé que lloraría, que la partida de mi hijo me rompería de alguna forma definitiva. Pero no hubo lágrimas. Solo había un cansancio profundo mezclado con algo que tardé varios minutos en identificar. Era alivio. Era liberación. Era la sensación de haber recuperado algo que me habían quitado sin que yo me diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Mi dignidad. Mi espacio. Mi voz. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Lucía. Se fueron. Ya no están aquí. Ella respondió de inmediato. Voy para allá. No respondí porque sabía que de todas formas vendría. Lucía siempre cumplía su palabra. Me levanté y empecé a caminar por la casa viendo cada rincón, cada espacio que durante semanas había sentido ajeno. La cocina donde Paola había reorganizado todo sin preguntarme. El baño donde había dejado sus productos caros ocupando todo el espacio. La habitación de huéspedes donde habían dormido, donde seguramente habían tenido cientos de conversaciones planeando mi futuro sin consultarme. Entré a esa habitación y la encontré vacía pero desordenada. La cama sin tender, cajones abiertos, perchas tiradas en el piso. Habían salido con prisa, probablemente asustados de que yo realmente llamara a las autoridades. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Empecé a recoger las perchas, a cerrar los cajones, a quitar las sábanas de la cama para lavarlas. Cada movimiento era una forma de recuperar ese espacio, de limpiarlo de su presencia, de hacerlo mío otra vez. Cuando terminé con la habitación, fui a la sala y empecé a mover los muebles de regreso a su lugar original. No fue fácil. Tengo 70 años y mover un sofá no es tarea sencilla a mi edad. Pero lo hice de todas formas, empujando poco a poco, deteniéndome a respirar, volviendo a empujar. Cuando finalmente el sofá quedó donde yo quería, me senté en él jadeando pero sonriendo. Esto es mío, dije en voz alta a la casa vacía. Esta casa es mía. El timbre sonó y fui a abrir. Era Lucía con una bolsa de pan dulce y un termo grande de café. «Ay, amiga», dijo abrazándome en cuanto me vio, «lo lograste. Realmente lo lograste». Nos sentamos en la sala y me contó que había estado despierta toda la noche preocupada por mí, esperando mi mensaje, lista para venir en cualquier momento si yo la necesitaba. Le conté todo. Como Renato había traído a una abogada para intentar declararme incapaz, como Paola finalmente había admitido la verdad de por qué vinieron, como se habían ido en la madrugada con resentimiento pero finalmente se habían ido. Lucía escuchó todo bebiendo su café, asintiendo, a veces negando con la cabeza con incredulidad. Cuando terminé de contarle, ella tomó mi mano. «Teresa, sabes que lo que hiciste fue increíblemente valiente, ¿verdad? No solo los enfrentaste, los venciste. Recuperaste tu espacio. Y lo más importante, recuperaste tu poder. Muchas mujeres de nuestra edad no logran hacer eso nunca. Se quedan atrapadas en el rol de madre sacrificada hasta el final, dejando que sus hijos las pisoteen porque creen que eso es lo que una buena madre hace. Pero tú rompiste ese patrón. Tú te elegiste a ti misma». Sus palabras me llegaron hondo porque tenía razón. Durante toda mi vida había creído que ser buena madre significaba darme completamente, significaba no tener límites, significaba aceptar cualquier cosa que mis hijos necesitaran sin importar el costo para mí. Pero Renato me había enseñado una lección dolorosa. Me había enseñado que el amor sin respeto no es amor, que el sacrificio sin reciprocidad no es virtud, que decir que sí a todo eventualmente te convierte en invisible incluso para las personas que se supone deberían valorarte más. Los siguientes días fueron de ajuste. Volví a poner todas mis cosas en su lugar. Guardé mis cojines de flores que tanto me gustaban. Colgué de nuevo la foto familiar que Renato había quitado para poner su cuadro horrible. Reorganicé la cocina exactamente como la había tenido antes. Cada acción era un acto de reclamación,
de volver a habitar mi propia vida. Y con cada cosa que volvía a su lugar, sentía que una parte de mí también regresaba. Pero la paz no duró mucho. 3 días después de que se fueron, empezaron las llamadas. Primero fue mi hermana, la tía de Renato. Teresa, ¿qué pasó con Renato? Me llamó llorando diciendo que lo echaste de tu casa, que lo trataste horrible, que te has vuelto una persona diferente. Intenté explicarle, pero ella no quería escuchar. Solo repetía que Renato era mi hijo, que la familia se perdonaba todo, que yo estaba siendo muy dura. Colgué cuando me di cuenta de que no había forma de hacerla entender sin contarle toda la historia, y no tenía la energía para eso. Luego fue mi prima Ernestina, no la abogada, sino otra Ernestina de la familia. Ella fue más directa. Teresa, Renato me dijo que lo echaste porque su esposa no te caía bien. Eso es muy inmaduro de tu parte. Él es tu hijo. Deberías aceptar a su esposa aunque no te guste. Le respondí que no tenía que ver con que me cayera bien o mal, tenía que ver con respeto y con límites. Pero ella tampoco entendió. Me dijo que estaba siendo egoísta, que los viejos no deberían vivir solos, que debería agradecer que mi hijo quisiera estar conmigo. Esa conversación también terminó mal. Las llamadas siguieron durante días. Primos, tíos, incluso algunos amigos de la familia que apenas conocía. Todos con la misma historia que Renato les había contado. Que yo me había vuelto amargada, que había echado a mi hijo sin razón, que estaba sola y resentida. Nadie me preguntaba mi versión. Nadie quería saber qué había pasado realmente. Solo asumían que Renato, como siempre, era la víctima y yo era la villana. Una tarde, después de recibir la 5ª llamada del día, me senté en la sala completamente agotada. Lucía vino a visitarme y me encontró con los ojos rojos, no de llorar sino de la frustración de tratar de explicarme una y otra vez. Amiga, ya no contestes el teléfono, me dijo Lucía con firmeza. Tú no le debes explicaciones a nadie. La gente que realmente te conoce, la gente que realmente te quiere, va a confiar en ti sin necesidad de que te justifiques. Los demás pueden pensar lo que quieran. Tenía razón, pero dolía de todas formas. Dolía ser juzgada por personas que no sabían nada de lo que había vivido. Esa noche, mientras revisaba mi teléfono, vi que Renato me había mandado un mensaje. Era el primero desde que se fue. Mamá, espero que estés feliz. Conseguiste lo que querías. Ahora estás sola en tu casa preciosa. Pero cuando seas realmente vieja y necesites ayuda, no vengas a buscarme. Yo intenté estar ahí para ti y tú me rechazaste. Ahora vas a tener que vivir con esa decisión. Leí el mensaje varias veces sintiendo como cada palabra intentaba clavarme culpa, intentaba hacerme sentir que había cometido un error, que iba a terminar arrepentida y sola. Escribí una respuesta. La escribí y la borré 3 veces antes de enviarla finalmente. Renato, no estoy sola. Estoy en paz. Hay una gran diferencia. Tú no intentaste estar aquí para mí. Intentaste quedarte con lo que es mío. Y cuando yo te lo impedí, ahora me castigas diciendo que no vas a estar cuando te necesite. Pero hijo, la verdad es que yo te necesitaba durante estas semanas y tú no estuviste. Necesitaba respeto, necesitaba consideración, necesitaba que me vieras como una persona y no como un obstáculo. Y fallaste. Así que tu amenaza de no estar después no me asusta. Porque ya aprendí a estar sin ti. Envié el mensaje y bloqueé su número. Lucía tenía razón cuando me dijo que las personas que realmente me querían iban a entender. 2 días después recibí una videollamada de mi nieta Paola, no la esposa de Renato, sino la hija de mi otro hijo Diego que vivía en otro estado. Abuela, ¿qué pasó con el tío Renato? Me está mandando mensajes diciendo cosas horribles de ti. Le conté todo. Cada detalle sin ocultar nada. Le mostré algunos de los videos que había grabado. Le expliqué cómo me sentí, qué había pasado, por qué tomé la decisión que tomé. Paola me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos. Abuela, lo siento mucho. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Y siento que el tío Renato haya resultado ser esa clase de persona. Pero estoy orgullosa de ti. Tan orgullosa de que no te hayas dejado. Sus palabras me sanaron más de lo que ella podría imaginar. Diego, mi otro hijo, también me llamó. Mamá, Renato me contó su versión, pero yo conozco a mi hermano. Sé cómo es.
Si tú tomaste esa decisión, sé que tenías razones. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Le dije que estaba bien, mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Él me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, él estaba a una llamada de distancia. Esa noche dormí tranquila por primera vez desde que todo esto comenzó. Pasaron 2 semanas desde que Renato y Paola se fueron, y la vida empezaba a sentirse mía otra vez. Había vuelto a mi rutina de siempre. Caminaba por las mañanas con Lucía y el grupo de amigas del parque. Iba al salón cada 15 días. Tomaba mi café en la sala sin sentir que alguien me estaba juzgando o planeando algo a mis espaldas. La casa estaba en silencio, pero era un silencio que me llenaba en lugar de vaciarme. Sin embargo, algo me decía que esto todavía no terminaba. Conocía a Renato lo suficiente para saber que no se daría por vencido tan fácilmente. Y tenía razón. Una tarde de jueves, mientras estaba regando las plantas del patio, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con 3 personas. Renato, Paola y mi hermana mayor, la tía Celia. No la abogada que habían traído antes, sino mi hermana, la persona de la familia a quien todos acudían cuando había problemas porque siempre había sido la mediadora, la pacificadora. Teresa, dijo mi hermana con voz suave, necesitamos hablar. Los 3. Como familia. Miré a Renato que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Miré a Paola que por primera vez no traía esa expresión de superioridad, sino algo más cercano a la desesperación. Y miré a mi hermana que me miraba con esa expresión de decepción que había perfeccionado durante años. No tengo nada que hablar con ellos, respondí sin moverme de la puerta. Teresa, por favor, insistió mi hermana. Renato me llamó destrozado. Me dijo que cometió errores, que se arrepiente, que quiere arreglar las cosas contigo. Dale una oportunidad de explicarse. Sentí la tentación de cerrar la puerta, pero una parte de mí quería escuchar qué iban a decir, qué nueva estrategia habían preparado para intentar convencerme. Los dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Renato y Paola en el sofá, mi hermana en uno de los sillones individuales, y yo en el otro. Hubo un silencio largo e incómodo. Finalmente Renato habló. Mamá, vine a pedirte perdón. Me equivoqué. Me dejé llevar por Paola, por la situación económica, por la desesperación. Pero nunca quise hacerte daño. Eres mi mamá y te amo. Paola asintió al lado de él. Teresa, yo también me disculpo. Llegué a tu casa con la mentalidad equivocada. Estaba estresada por nuestra situación y no pensé en cómo te estaba afectando todo esto a ti. Escuché sus palabras y no sentí nada. Ni rabia ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Solo vacío. Porque sus disculpas sonaban exactamente igual que todas las otras veces que Renato me había pedido perdón a lo largo de su vida. Vacías. Automáticas. Dichas porque era lo que se esperaba decir, no porque realmente sintieran lo que estaban diciendo. Mi hermana intervino. Teresa, mira, sé que lo que pasó fue difícil. Renato me contó todo. Me contó sobre el valuador, sobre los planes que tenían. Y sí, estuvo mal. Muy mal. Pero es tu hijo. Y los hijos cometen errores. ¿No crees que merece una segunda oportunidad? Una segunda oportunidad, repetí mirándola directamente. Celia, Renato ha tenido segunda, tercera, cuarta oportunidad toda su vida. Cada vez que me pidió dinero prestado y nunca me lo devolvió. Cada vez que prometió que cambiaría y nunca cambió. Cada vez que llegaba a mi casa solo cuando necesitaba algo. Esta no es la primera vez que me falla. Esta es solo la vez que finalmente me cansé de permitirlo. Mi hermana suspiró. Teresa, pero echarlo así, sin más, dejarlo prácticamente en la calle con su esposa. ¿No crees que fuiste demasiado dura? No los dejé en la calle, respondí con voz firme. Les di una semana para irse. Una semana completa para que encontraran un lugar, para que se organizaran. Y no fue sin más. Fue después de descubrir que planeaban venderme mi casa, meterme en una residencia sin consultarme, y cuando eso no funcionó, intentar declararme incapaz para controlar mis bienes. Así que no, Celia, no creo que fui demasiado dura. Creo que fui exactamente tan dura como necesitaba ser para protegerme. Renato se inclinó hacia adelante con las manos juntas. Mamá, entiendo tu enojo. Lo entiendo. Pero estamos desesperados.
Perdí mi trabajo hace 6 meses. No hemos podido pagar la renta. Estamos viviendo en un cuarto rentado horrible, sin espacio, pasando apenas con lo que Paola gana limpiando casas. Vine a ti porque eres mi mamá. Porque pensé que podías ayudarnos. Y sí, tal vez lo hice todo mal, pero era porque estaba asustado, porque no sabía qué más hacer. Sus palabras fueron diseñadas para generar lástima, para hacerme sentir culpable por tener lo que ellos no tenían, por estar estable mientras ellos sufrían. Pero yo ya había caído en esa trampa demasiadas veces. Renato, dije con calma, si hubieras llegado a mi puerta hace 2 meses y me hubieras dicho todo eso con honestidad, yo te hubiera ayudado. Te hubiera dejado quedarte por un tiempo. Te hubiera apoyado mientras buscabas trabajo. Pero no hiciste eso. Llegaste sin avisar, actuaste como dueño de mi casa, planeaste robarme mi propiedad, e intentaste hacerme ver como incapaz cuando te descubrí. No viniste a pedir ayuda. Viniste a tomar lo que creías que te correspondía. Y esas son 2 cosas completamente diferentes. Paola finalmente habló con voz quebrada. Teresa, sé que te caigo mal. Lo sé. Pero estoy embarazada. Acabamos de enterarnos hace una semana. Por eso estamos tan desesperados. Vamos a tener un bebé y no tenemos dónde vivir decentemente. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Un bebé. Iba a ser abuela otra vez. Y mi primer instinto, el instinto que había sido entrenado durante 70 años, fue ceder. Fue decir que está bien, que se quedaran, que yo los ayudaría. Pero algo me detuvo. Algo más fuerte que el instinto. La memoria. La memoria de cómo me sentí durante esas semanas. La memoria de las conversaciones que escuché planeando mi futuro sin mí. La memoria de la claridad absoluta de saber que si cedía ahora, nunca más recuperaría mi vida. Lamento su situación, dije finalmente, y mis palabras sonaron más frías de lo que me hubiera gustado, pero también más honestas. Lamento que estén pasando por esto. Lamento que vayan a tener un bebé en circunstancias difíciles. Pero eso no cambia lo que hicieron. Eso no borra las conversaciones que escuché, los planes que hicieron, la falta de respeto absoluta con la que me trataron. Mi hermana negó con la cabeza. Teresa, ¿vas a dejar que tu nieto nazca en un cuarto rentado horrible cuando tienes una casa con espacio de sobra? ¿Qué clase de abuela hace eso? El tipo de abuela que aprendió que ayudar no significa permitir abuso, respondí mirándola directamente. El tipo de abuela que entiende que si dejo que regresen ahora, va a ser peor. Porque ahora van a usar al bebé como herramienta para quedarse. Van a decir que no pueden irse porque el bebé es muy pequeño. Van a decir que necesitan mi ayuda con el bebé. Y poco a poco voy a volver a ser invisible en mi propia casa, pero ahora sin poder hacer nada porque hay un niño de por medio. No voy a caer en eso. Renato se puso de pie. No puedo creer lo egoísta que eres. Siempre pensé que eras una buena madre, pero resulta que solo eras buena cuando te convenía, cuando no tenías que sacrificar realmente nada. Su ataque no me sorprendió. Era el último recurso. Cuando la lástima no funcionaba, venía la culpa, y cuando la culpa no funcionaba, venía el ataque directo. Me puse de pie también. Renato, fui buena madre durante 50 años. Te crié, te alimenté, trabajé para darte educación, te apoyé en cada decisión que tomaste. Y cuando finalmente necesité que tú me trataras con un mínimo de respeto, fallaste. Así que no me hables de sacrificio. Yo ya di suficiente. Paola se levantó también con lágrimas corriendo por su cara. Está bien, Teresa. Entendimos. No quieres ayudarnos. No quieres ser parte de la vida de tu nieto. Vamos a recordar esto. Cuando ese niño crezca y pregunte por su abuela, le vamos a decir la verdad. Le vamos a decir que nos rechazaste cuando más te necesitábamos. Sus palabras fueron diseñadas para herirme, para plantarme culpa que crecería con los años. Pero yo ya había tomado mi decisión. Dile lo que quieras, respondí. Pero también dile que su abuela tenía dignidad, que no se dejó manipular, que se eligió a sí misma cuando todos le pedían que se sacrificara una vez más. Mi hermana se levantó negando con la cabeza. No te reconozco, Teresa. Esta no eres tú. Esto es lo que pasa cuando las mujeres se vuelven viejas y amargas. Se olvidan de lo que es la familia. Miré a mi hermana,
a la mujer que había estado a mi lado en tantos momentos de mi vida, y me di cuenta de que ella nunca iba a entender. Porque ella seguía siendo la mujer que yo había sido. La mujer que creía que su valor estaba en cuanto podía dar, en cuanto podía aguantar, en cuanto podía sacrificar. Y tal vez eso funcionaba para ella. Pero ya no funcionaba para mí. Los tres se fueron sin decir nada más. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé parada en el silencio de mi casa. No lloré. No me arrepentí. Solo respiré. Respiré profundo sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar, sabiendo que probablemente había perdido a mi hijo para siempre, sabiendo que mi familia me juzgaría por esto durante años. Pero también sabiendo que había elegido correctamente. Que me había elegido a mí. Los meses que siguieron fueron de ajuste, de aprendizaje, de descubrir quién era yo sin el peso constante de tener que complacer a todos. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Había momentos en los que miraba mi teléfono esperando un mensaje de Renato que nunca llegaba. Había noches en las que me preguntaba si había sido demasiado dura, si había cruzado una línea que no debí cruzar. Pero luego recordaba las conversaciones que escuché, los planes que hicieron, la forma en que me miraban como si yo fuera un mueble viejo que había que mover. Y la duda se desvanecía. Lucía se convirtió en mi ancla durante esos meses. Venía a visitarme 2 o 3 veces por semana. Tomábamos café en la sala, caminábamos por el parque, íbamos al cine cuando había alguna película que nos llamaba la atención. Una tarde, mientras estábamos sentadas en mi patio viendo cómo el sol se ponía, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Teresa, durante toda mi vida vi a mi mamá sacrificarse por mis hermanos. Uno de ellos era alcohólico, otro nunca pudo mantener un trabajo, y mi mamá siempre estaba ahí rescatándolos, dándoles dinero, dándoles casa. ¿Y sabes qué pasó al final? Cuando ella enfermó, cuando ella necesitó ayuda, ninguno de ellos estuvo ahí. Porque nunca aprendieron a valorarla. Solo aprendieron a usarla. Tú no cometiste ese error. Tú te detuviste a tiempo. Sus palabras me ayudaron a ver mi decisión desde otra perspectiva. No había rechazado a mi hijo. Había rechazado el abuso. Había establecido límites que debía haber puesto años atrás. Y aunque dolía, aunque la culpa intentaba colarse en mis pensamientos cada tanto, sabía que había hecho lo correcto. Un día, 3 meses después de que Renato se fuera, recibí una llamada de Diego, mi otro hijo. Mamá, necesito contarte algo. Renato me llamó ayer. Está pidiéndome dinero prestado. Dice que está en una situación muy difícil, que van a tener un bebé, que no tienen nada. Me pidió que hablara contigo para que reconsideraras dejarlo volver. Le dije que no me iba a meter en eso, que era algo entre ustedes dos. Pero quería que supieras. Le agradecí por contarme. Luego Diego agregó, mamá, no sé todo lo que pasó entre ustedes, pero sé que si tú tomaste la decisión de alejarte de Renato, tenías buenas razones. Y quiero que sepas que yo sí te apoyo. Si alguna vez necesitas algo, yo estoy aquí. No para rescatarte, sino para acompañarte. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en meses. El tiempo siguió pasando. 4 meses, 5, 6. Mi rutina se volvió más rica, más llena. Me inscribí en un curso de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes, que podía pasar horas con un pincel en la mano sin pensar en nada más que en los colores y las formas. Hice nuevas amigas en ese curso, mujeres de mi edad que también estaban redescubriendo quiénes eran después de años de ser solo esposas, solo madres, solo cuidadoras. Una de esas mujeres, Lucia Metza, de apellido distinto a mi amiga pero con el mismo nombre, se convirtió en una confidente cercana. Ella había pasado por algo similar con su hija. Me contó que su hija había intentado internarla en una residencia para quedarse con su casa, que había falsificado papeles, que casi lo logra. Pero Lucia peleó. Contrató abogados, recuperó el control de sus bienes, y ahora llevaba 5 años sin hablar con su hija. No me arrepiento ni un día, me dijo una tarde mientras pintábamos juntas. Porque aprendí que el amor de madre no significa dejar que te destruyan. Significa amarte lo suficiente como para no permitir el abuso, ni siquiera de tus propios hijos. 7 meses después de todo lo que pasó, un sábado por la mañana, mientras estaba arreglándome para ir al salón de belleza, sonó el timbre. Abrí y me encontré con una mujer joven que no conocía. Llevaba un bebé en brazos envuelto en una manta celeste.
Señora Teresa, preguntó con voz tímida. Soy prima de Paola. Ella me pidió que viniera a hablar con usted. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Paola está bien? ¿El bebé? La chica asintió. Sí, están bien. El bebé nació hace un mes. Es un niño. Se llama Mateo. Paola quería que usted lo conociera, pero tenía miedo de venir personalmente. Miré al bebé en sus brazos. Era pequeño, perfecto, inocente de todo lo que había pasado. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de ternura y tristeza. Pero no cedí. Agradezco que hayas venido, le dije a la chica con gentileza. Pero no puedo recibir al bebé si eso significa abrir una puerta que necesito mantener cerrada. Dile a Paola que le deseo lo mejor, que espero que estén bien, que cuiden bien de Mateo. Pero no estoy lista para tener contacto con ellos. Tal vez algún día, pero no hoy. La chica asintió con comprensión. Paola me dijo que probablemente diría eso. Solo quería intentarlo. Le dio mi número de teléfono por si alguna vez cambia de opinión. Cerré la puerta y me quedé parada detrás de ella con las manos temblando. Había un nieto. Había un bebé que llevaba mi sangre y que yo había rechazado conocer. La culpa intentó ahogarme en ese momento, intentó decirme que era una abuela horrible, una persona sin corazón. Pero luego pensé en todo lo que había pasado. Pensé en las conversaciones, en los planes, en los intentos de quitarme mi casa. Y supe que si abría esa puerta ahora, si dejaba que el bebé fuera la excusa para volver a tener contacto, eventualmente todo volvería a ser como antes. Renato y Paola usarían al niño como herramienta para manipularme, para hacerme sentir obligada a ayudarlos, a darles dinero, a dejarlos regresar. Y yo terminaría exactamente donde empecé. Le marqué a Lucía y le conté lo que había pasado. Ella vino de inmediato. Me encontró sentada en la sala mirando al vacío. Amiga, me dijo sentándose a mi lado, sé que esto duele. Sé que rechazar conocer a tu nieto va contra todo lo que te enseñaron que debía ser una abuela. Pero tú no rechazaste al bebé. Rechazaste el abuso. Y esas son dos cosas diferentes. Si Renato y Paola realmente quisieran que conocieras a tu nieto, vendrían ellos. Vendrían con respeto, con disculpas reales, con intenciones genuinas de reparar la relación. Pero mandar a alguien más con el bebé es otra forma de manipulación. Es poner la culpa en ti sin que ellos tengan que hacer el trabajo de cambiar. Tenía razón. Como siempre. Y sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante. Los meses siguieron pasando. Un año completo desde que Renato y Paola se fueron. Mi vida se había transformado completamente. Ya no era la mujer que abría la puerta a cualquiera sin cuestionarlo. Ya no era la mujer que decía sí a todo por miedo a ser vista como mala madre, como mala abuela, como mala persona. Había aprendido que decir no era un acto de amor propio. Que establecer límites no era egoísmo. Que mi vida, mi paz, mi dignidad también importaban. Una tarde de domingo, mientras estaba en mi patio pintando un paisaje de montañas, el teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Contesté con cautela. ¿Mamá? Era Renato. Su voz sonaba diferente, más suave, más cansada. No dije nada, solo esperé. Mamá, sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que lo arruiné todo. Solo quería decirte que tenías razón. En todo. Paola y yo nos separamos hace 2 meses. Ella se fue con el bebé a vivir con su mamá. Yo estoy viviendo solo, trabajando en una gasolinera, tratando de rehacer mi vida. Y cada día pienso en lo que te hice, en cómo te traté. Y me avergüenzo. Seguí sin decir nada. Solo escuchaba. No te estoy llamando para pedirte que me perdones. Continuó. No te estoy llamando para pedirte nada. Solo quería que supieras que lo siento. Que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y que aunque me dolió en su momento, ahora me doy cuenta de que necesitaba ese golpe de realidad. Necesitaba enfrentar las consecuencias de mis acciones. Gracias, mamá. Gracias por no dejar que te pisoteara. Y colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano durante mucho tiempo. No sentí triunfo. No sentí satisfacción de que Renato finalmente entendiera. Solo sentí una calma profunda. Una certeza de que había hecho lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Incluso cuando todos me juzgaron.
incluso cuando me dolió tanto que pensé que no iba a sobrevivir. Miré a mi alrededor. Mi casa, mi espacio, mi vida. Todo ordenado exactamente como yo quería. Las plantas que había sembrado creciendo fuertes. Los cuadros que había pintado colgando en las paredes. Las fotos de mis amigas en el marco digital que me había regalado Lucía. Mi celular lleno de mensajes de mi grupo de caminata, de mi clase de pintura, de Diego y mi nieta Paola preguntando cómo estaba. No estaba sola. Estaba en paz. Y esa paz había costado el precio más alto que podía imaginar. Me había costado a mi hijo, al menos temporalmente. Me había costado la aprobación de mi familia. Me había costado la imagen de abuela perfecta que siempre había querido proyectar. Pero me había dado algo mucho más valioso. Me había dado a mí misma de vuelta. Me levanté de la silla, respiré profundo el aire fresco de la tarde, y regresé a mi pintura. El paisaje estaba casi terminado. Montañas verdes bajo un cielo despejado. Y en la esquina inferior, con pinceladas pequeñas y cuidadosas, escribí algo que nunca antes había escrito en ninguna de mis obras. Mi nombre, Teresa Godínez. 71 años. Finalmente libre. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y esa persona era yo.